Me voy a reunir con Antonio Aracre. Usted lo tiene jefe de asesores durante un tiempo de Alberto Fernández. Venía a proponer desde el sector privado su experiencia económica para resolver los problemas argentinos. Tuvo ahí una disputa, parece que el kirchnerismo, parece que el masismo, no sé, se lo voy a preguntar. Lo cierto es que, llegado un momento, presentó su renuncia. Pero me interesa toda la experiencia que tuvo en política, porque él viene del sector privado, y qué hay que hacer en la Argentina para resolver los problemas económicos y laborales. No se pierda este mano a mano con Antonio Aracre, que ya comienza. Argentina necesita más trabajo, y eso lo vamos a lograr con 4 o 5 cambios rápidos cuando Patricia sea presidenta y yo pueda estar acá en la ciudad de Buenos Aires. Primero, acelerar las habilitaciones. Hay habilitaciones que demoran meses y la persona, el emprendedor, tiene que pagar alquileres y salarios. Rápidas las habilitaciones con un seguro y una alta también rápida en la AFIP, tanto del empleador como del trabajador, con su convenio colectivo. Rápidamente a trabajar. También vamos a bajar los impuestos y las tasas. Hay una cantidad de tasas municipales, acá particularmente en la ciudad de Buenos Aires, que dificultan, que encarecen el proceso de instalar una empresa. Vamos a eliminar esas tasas y facilitar que rápidamente quien registra al trabajador pueda pagar esas cargas sociales a cuenta de ingresos brutos y del IVA, ¿por qué no? A cuenta de otros impuestos. Entonces va a registrar laboralmente al trabajador. Vamos a modernizar a los convenios colectivos de trabajo. Sí, para que se segmenten y, por supuesto, una empresa grande, multinacional, no tenga los mismos aportes y pagos y salarios que una pequeña pyme o micropyme. Y eso va a permitir que haya menos trabajo en negro, menos fraude laboral, porque todos los trabajadores van a estar bajo el convenio colectivo de la actividad que le corresponde. Esos son mínimos cambios que sumaremos también a una mayor democracia sindical y empresaria y a terminar con el unicato que no ayuda, más libertad sindical que permita que muchos sindicatos protejan a trabajadores que hoy no tienen protección. Por ejemplo, los trabajadores de Rappi y las empresas de delivery. Con estas propuestas de cambio en el mundo laboral, recuperamos rápidamente 4 millones de empleos registrados. Ese es mi compromiso. Antonio, ¿cómo fue tu carrera profesional hasta llegar al máximo cargo, a ser CEO de Syngenta? Bueno, empecé a los 22 años. Primero había arrancado en un estudio de auditoría muy grande y al poco tiempo me di cuenta que era muy complicado estudiar y estar en esas asignaciones de auditoría que terminabas a las 11 de la noche, no me permitía hacer la carrera como yo quería, así que me pasé. ¿Qué auditabas? Empresas. ¿En la parte contable? Claro, los balances. Sos contador, digamos, de profesión. Sí. Y entonces dijiste que vuelvo a estudiar, dejo de auditar. No, nunca dejé de estudiar, pero no podía darle el ritmo académico que yo quería darle, ¿no? O sea, y entonces ahí me fui a una empresa que se llamaba Ciba-Geigy, Suiza, un laboratorio farmacéutico. Claro. Que se convierte en el año... Eso fue en el año 86. Que se convierte por fusión en Novartis en el año 97, que se fusiona con AstraZeneca en el 2000 y separan la parte farmacéutica de la parte agropecuaria y yo me quedo en la parte agropecuaria que se llamó Syngenta y ahí fui tomando distintas posiciones hasta que en el 2011 me hago cargo de la Dirección General para el Cono Sur, que es Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Eso es que producen pesticidas, agroquímicos, semillas, biotecnología. ¿Cuándo te decidís a entrar en la política o cómo te acercás a Alberto Fernández para terminar siendo jefe de asesores de él? Me invitan a la Casa Rosada, fui como otros CEOs que también visitaban al presidente para hablar de economía. Y la verdad que, como dicen los chicos ahora, pegamos buena onda, teníamos una sintonía emocional, si querés, y una mirada de país bastante similar y repetimos esos encuentros con
con cierta frecuencia. Él después nos vino a visitar a Venado Tuerto a nuestra planta, vino con medio gabinete, fue una experiencia muy buena también. Y yo en octubre del año pasado anuncio que me retiro de Syngenta después de 37 años. Lo venía planificando desde hace 2, es decir, que no tenía nada que ver. No tenía nada que ver con tu paso a la política. No, yo ya quería hacer otra cosa. Sentía la energía también de estar en un lugar donde pudiera expresarme, digamos, con absoluta libertad de lo que quisiera. Para mí esto es crítico, porque después vas a encontrar otra cuestión en común con mi salida del gobierno, ¿no? El tema de la expresión libre es algo que no puedo lidiar con algo que no sea así. Digamos, ¿Te fuiste un poco porque no te dejaban expresarte libremente? Y sí, es algo como que... Y creo que eso tiene que ver con la dificultad que tengo, que voy a tener siempre, y creo que eso lo aprendí en estos 3 meses en la prueba de fuego. Hacer política implica cierta disciplina partidaria que yo no creo que vos tener. No tenés. No, porque esto de vos sos un libre pensador. No podés decir esto, o no podés opinar ¿Te de decían? aquello. Digamos, la gente, digamos, que rodea al presidente, te decía, che, Sí, Antonio, no digas esto. O no hables con los periodistas, ¿no? Caso típico era la vocera, ¿no? La vocera te llamaba, te decía, no hables con los periodistas hablo yo, ¿no es cierto? Y punto. Y cosa que si ella hubiera tenido una estrategia comunicacional eficiente y valiosa. ¿No es buena la vocera del presidente? Yo creo que no. Yo creo que de los grandes problemas que ha tenido este gobierno es la comunicación, y en el último año y medio o 2 estuvo a cargo de ella. Entonces me costaba el doble esa disciplina viniendo de alguien que vos no tenías una valoración positiva. Entramos en un proceso de descenso de la inflación, cosa que yo creo que no es un tema de índices, sino que es algo que estamos notando todos los que vamos al supermercado y a hacer las compras. O sea, ella comunicaba mal y además te impedía que vos comuniques. No me impedía, porque yo me comunicaba igual. Por eso yo siempre decía... ¿Vos tenías el aval del presidente para opinar? No sé si lo tenía. Nunca me lo cuestioné. Nunca pediste permiso, digamos. Nunca me lo cuestioné. Hablaste. ¿Qué tiene que tener, digamos, un líder para comunicar bien? ¿Qué debió comunicar Alberto Fernández, o que debe, porque todavía es el presidente, para que la gente lo escuche más, entienda qué quiere hacer, le vaya mejor? Primero tiene que haber una mejor comunicación interna dentro del propio No frente. hay buena comunicación. Claro, esa comunicación, desde el momento que se cortó probablemente alrededor de lo que fueron las elecciones intermedias para las parlamentarias, que ahí es como que algo se rompió. El abogado de Pedro puso a disposición su renuncia al presidente Alberto Fernández. El ministro del Interior tuvo el gesto y tomó esta decisión tras el resultado que arrojaron las urnas el domingo. Que si querés se venías desgastando un poco antes, pero ahí definitivamente se termina de romper. Bueno, se prácticamente quedaron afuera todas las posibilidades de consensuar, de llegar a un acuerdo, de entender la política y la economía como algo en común, donde algunos resignaban a unas cosas y otros resignaban otras. Eso dejó de pasar y creo que todo el mundo empezó a percibir que eran 2 partidos políticos casi distintos conviviendo dentro de un frente electoral, pero con ideas muy divergentes. Y la cumbre de esa expresión fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde una buena parte del kirchnerismo no lo votó. Apoyó. No lo de votó. hecho, Máximo Y no fue a esa sesión. Renunció y renunció el jefe de bloque. Máximo Kirchner anuncia que ha tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Eso todavía se sigue suscitando hoy. Creo que cada vez, desde ese momento, y con el paso del tiempo, cada vez con mayor intensidad. Yo, es cierto, era jefe de asesores y como tal podía meterme un poquito en todos lados, pero mi expertise, mi conocimiento estaba mucho más vinculado con la cuestión económica, empresaria y demás. Y la verdad que cuando ese viernes sale el índice de inflación de marzo, del 7,7, empiezo a ver qué había pasado las primeras 2 semanas de abril, me preocupo con lo que seguía ocurriendo. Mira, yo tengo algo que me pasó en los últimos 37 años, particularmente en los últimos 2 en la gestión privada, que es muy bueno en la profesión y es muy malo en la vida personal.
y que es una capacidad, yo la llamo como una ansiedad anticipatoria, que me permite ver cosas que está viniendo antes que por ahí otras personas, no que todo el mundo, pero sí que... Sí, una intuición. Común. Y olfato. Un poquito más que intuición, porque basada también en la conexión de hechos y de información. Pero digamos, en lo político y el gobierno, empecé a ver en ese momento que la situación se iba a complicar y entonces empiezo a insistirle al presidente ese fin de semana. Pero recapitulemos, es decir, inflación de marzo, 7,7, vos viste que en abril se hicieron cosas equivocadas. ¿Qué hiciste? ¿Ahí fuiste y le dijiste a Alberto, Massa la está pifiando? No. Le dije, Alberto, hay cosas que hay que ajustar y corregir porque si no entramos en un periodo electoral de mucha incertidumbre donde eso se paga económicamente con una inercia creciente, con una inestabilidad creciente. Juntémonos en una mesa con Sergio, con Miguel Ángel Pelle, con Rossi, vos y yo, y veamos y discutamos a ver si nos podemos poner de acuerdo en algunas cosas para ajustar. Él me dijo, bueno, mandame tus ideas, se lo mando en un archivo. El lunes me invita a almorzar, almorzamos, las discutimos. Él parecía bastante a favor de varias de esas cosas y me manda a discutir algunos puntos con otras personas de su confianza para ver cómo lo podíamos complementar. Eso fue en el almuerzo del lunes. Después ese lunes a la noche, Pañi hace una editorial donde hace esa frase de que a Massa se le estaban complicando las cosas y en Casa Rosada decían que Aracre estaba calentando motores. Cuidado, estamos diciendo que puede haber una inflación del 9% el mes que viene, que llegue a otra de 10 y pico. En ese raid, cuando ya la máquina se acelere, ¿Massa va a querer seguir siendo ministro de Economía de este gobierno o se querrá ir? En la Casa de Gobierno hay gente que dice Aracre calienta motores. Estamos hablando del empresario que preside el equipo de asesores del presidente de la Nación. Y el martes fue un martes fatídico donde hubieron operaciones mediáticas de todo tipo. Cuando vi ese show me acerqué al presidente y le dije me voy a casa porque creo que no estoy ayudando a traer la calma que se necesita. Entonces vos decís que en definitiva la editorial de Pagni que él me dice manifiesta, como un chiste, ¿eh? Sí, está bien, pero en definitiva manifiesta algo que se estaba hablando, que era corregir el rumbo económico. Alguien lo tomó como que vos lo querías reemplazar a Massa, vos tenías aspiraciones para ser ministro. Simplemente querías que te escuche Sergio y que tome alguna de tus ideas. Sergio lo tenía ese documento un mes antes y de hecho me mandó a hablarlo con... Ah, o sea, vos antes de hablar con el presidente ya habías hablado con Sergio Massa. Con dos de su equipo, con Clery y con Marcour. ¿Y tenías un feedback, tenías una devolución? ¿Cómo lo veías? Les había parecido bien. ¿Y entonces por qué algo que se les había parecido bien, que tenía el apoyo del presidente, termina con otro, digamos, fracaso, entre comillas, que un asesor que viene a aportar su tiempo termina renunciado? No lo sé. El documento que decía, puntualmente, decía, dame una o dos líneas. ¿Qué había que hacer? ¿Qué tenía que hacer Massa para frenar la inflación? Mira, había que trabajar sobre el problema de la escasez de dólares y no confiar solamente en lo que nos pueda mandar el Fondo Monetario, sino ver cómo incentivamos para que las liquidaciones del agro aumenten. ¿Cómo? ¿Bajar las bonificaciones? Yo lo que había sugerido era, como no podemos prescindir de las retenciones porque nos haría un agujero fiscal peor, claro, llevárselas a cero, pero dándoles un bono emitido por el Estado en dólares por el mismo valor de las retenciones y que con ese bono los productores puedan ir a comprar agroquímicos, fertilizantes, semillas, una moneda, insumos, una semimoneda. Y que las empresas estén obligadas a aceptar al 100% del valor esos bonos. O sea, a ver, digamos, te pago la totalidad, pero la parte de las retenciones te la pago con un Te la papel. devuelvo. No, el productor la pagaba, las retenciones. Pero recibía un reintegro con un bono. Y con ese bono se daba vuelta y iba a comprar compraba insumos. Agroquímicos, insumos. Con lo cual para él era nafta, cero. sea, Era como obtener cero de retenciones. Si las liquidaba antes del 31 de agosto, ponele. Entonces vos
era una zanahoria, no darle, Para seguir liquidando no y darle seguir más liquidando. dólar soja, porque el otro problema del dólar soja es que vos le estás pagando a los exportadores a 300 y estás cobrando de los importadores a 230. Esa diferencia tenés que darle a la maquinita y te incinera el balance del Banco Central. Por eso yo vengo hablando hace mucho de un desdoblamiento. ¿Qué significa un desdoblamiento cambiario? Che, mira, tenemos pocos dólares, van a ingresar pocos. Los baratos, los de 2.30, vamos a dárselos a los insumos farmacéuticos, algún insumo Esencial. alimenticio crítico. Todo lo demás que vaya por el financiero, porque no tenemos. Va a afectar un poco la inflación, ¿Y qué te dijeron? pero no va a afectar la inflación de la canasta básica, sino la otra. Hay como un... Yo siempre pienso que hay cuestiones que tienen que ver con taras ideológicas. Y no lo digo peyorativamente, lo digo descriptivamente. Digamos, la palabra devaluación, la palabra desdoblamiento, son palabras que Muy fuertes, en nadie quiere algunos enfrentar. sectores políticos generan como un susto. Lo que yo no entiendo es por qué lo que estamos viviendo hoy nos genera susto. Es decir, hay un riesgo en hacer cosas, pero hay un riesgo en no hacer nada. Y eso vos Esto pudiste no. explicarlo, es decir, te dieron tiempo de ¿Cuál? explicarlo, de decir, Presidente, che, se lo expliqué esto al es desdoblar, no es presidente. devaluar, es decir, che, es ver para qué usamos ciertos dólares y para qué usamos ciertos otros. Se lo expliqué al presidente, se lo expliqué a 2 personas de los miembros del equipo de Massa. Desgraciadamente la cuestión mediática... La vorágine no les permitía reflexionar o tener el tiempo No, que, no sé si era la que vorágine. sedimenten esos análisis. El Frente de Todos tiene un problema, y es que cada vez que se va a tomar una decisión que es un poco más dura que lo operativo normal, tiene que pasar por un esquema tortuoso, decisorio, donde interviene el kirchnerismo, donde interviene el presidente o el albertismo, como lo quieras ver, y eso hace que el proceso en sí sea más largo, sea más difícil. Cuando alguien se opone es más complejo todavía. Vamos a la reforma laboral. Vos llegaste a algo como asesor del presidente Alberto Fernández, entre otras cosas, vos te hiciste famoso por un artículo que venías a recomendarles la reforma laboral. Ahí generó el rechazo gran parte del sindicalismo, del moyanismo particularmente. no me ¿En qué entendieron, consistía? creo yo. Bueno, vuelta un tema comunicacional. ¿En qué consistía y en qué consiste la reforma laboral que necesita Argentina, según Antonio Araque? Mirá, yo creo que el sindicalismo se está perdiendo de vista de que hace 30, 40 años que el sector privado tiene 6 millones de puestos de trabajo que ni suben ni bajan. Bajan un poco con la pandemia o con una crisis recesiva, suben otro poco cuando hay un movimiento de crecimiento económico, pero en el tiempo se mantienen en 6 millones. Es decir, no hay creación de trabajo privado registrado genuina. Mientras tanto hay 10 millones de argentinos que viven en la informalidad. 10 ya. 10 millones. Trabajo en negro, monotributistas, autónomos, ponle el nombre que quieras. Algunos están un poquito mejor, otros les va muy bien, otros están muy, muy mal. Vos pensá que hay un 30% de empleados registrados en Argentina, así que imagínate los informales, registrados, que aún trabajando, vamos a poner en la familia típica, mamá, papá, 2 hijos, aún trabajando mamá de empleada de casa de familia, papá de operario o en alguna fábrica de un puesto muy operativo, juntás, supongamos que los dos cobran un salario mínimo, 80.000 pesos hoy, no alcanzan entre los dos a la canasta básica de una familia. Es decir, son pobres y trabajan los dos y tienen un trabajo registrado. Imagínate esto en la informalidad, ¿no? Es mucho peor. Entonces uno se pregunta, che, pero a ver, esto es lógico de pensar que podría pasar en un gobierno de derecha, conservador, las típicas calificaciones que hacemos, pero no en un gobierno peronista, ¿no? Entonces, una de las grandes frustraciones que tenemos todos los que tenemos una cabeza progresista y que pensamos que el desarrollismo, el peronismo, el progresismo pueden cambiar la ecuación distributiva de la Argentina y que otra cosa no es sustentable, porque este nivel de desigualdad no es sustentable en el tiempo, creemos que un gobierno peronista tiene más influencia para modificar ese amperímetro. Pues no.
No pude, no lo se pudo, no se pudió. no se pudió. Entonces, esto es una de las cosas pero no se pudo y no se sigue pudiendo y no se sigue queriendo. O sea, con la inflación no los convenciste de lo que había que hacer para retener y digamos, ordenar y cuidar esos pocos dólares. Y en lo laboral, para corregir esos 10 millones de trabajadores en negro, yo lo que decía tampoco. es, flexibilicemos el esquema de contratación y de desvinculación para estos 10 millones de argentinos. Apurar las altas sin tocar y las los bajas. derechos de los que los ya derechos están. para adelante. O sea, los derechos adquiridos están, nadie claro, los toca y se acaba. desde ya. Pero hoy vos le preguntás a un tipo que está en negro, che, ¿te gustaría estar en blanco, tener obra social, jubilación, etcétera, aunque tu régimen de desvinculación sea diferente al que tienen los que ya están adentro? Y preferiría tenerlo, pero entre no tener nada y tener esto, Es prefiero algo tener intermedio. esto. Aparte, después podés ir al otro, ¿no es cierto? Al máximo. Entonces, entras a un intermedio. Y yo decía algo más, Marcelo. Pero no. Yo decía algo más. Che, esto, si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer el próximo. Pero lo va a hacer peor. Ah, bueno, contame. Que vamos a suponer, porque yo creo que Cambiemos gana las próximas elecciones. Dependerá si es, ¿Lo va a hacer Patricia, mal? si es Patricia o si es Horacio. Pero A yo ver. creo que si es Patricia, hace una reforma laboral donde elimina las indemnizaciones. Esa es mi opinión. Yo por ahí estoy equivocado. Y las elimina para todos. Para adelante, supongo. Para ¿Para todo. atrás también? Yo ¿Podría? Ella habla de reemplazarla por un seguro de desempleo. Bueno, está bien, ok. Pero el seguro de desempleo hay que ver cómo funciona, quién lo paga. Bueno, como en Estados Unidos, vos conocés el Por eso régimen te digo, en Estados occidental. Unidos, básicamente no tenés son 6 meses de Claro. cobrar el sueldo y... ¿No es suficiente? ¿No estaría bien eso? Yo no digo que esté bien ni está mal, pero digo, hubiera sido la oportunidad del peronismo de hacer una reforma intermedia, laboral con una cabeza progresista, ¿no? Se viene entonces la tara ideológica otra vez hace que no hagamos nada y que le regalemos esa agenda al próximo gobierno. ¿Y el próximo gobierno va a hacer la reforma laboral para vos? La va a hacer. El otro día la escuchaba, yo la quiero mucho a Kelly Olmos. Kelly Olmos, la ministra de Trabajo. Tengo un enorme afecto por ella, pero no estoy de acuerdo con lo que dijo el otro día. La inflación no la va a bajar este gobierno, sino el próximo, si somos nosotros. Che, faltan 8 meses o 7. Claro. Es mucho tiempo para resignar que no podemos hacer nada para que la gente esté un poquito mejor. Hace algo en estos 8 meses, empezá a bajarla ya, si tenés la fórmula. Porque lo que estamos haciendo consiste en que se espiralice. O sea, no tienen la fórmula. O sea, no están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer para bajar la inflación. Evidentemente creen que es más riesgoso políticamente hacer algo que no hacer nada. ¿Por qué? Quiero decir, sí, quiero ser honesto, si no sería un deshonesto intelectual. Vos haces un plan de estabilización y los primeros 2 o 3 meses, a veces puede ser un poco más, es un cimbronazo. Es un cimbronazo. Entonces la gente dice, che, no, que lo arranque un gobierno nuevo, cosa que tiene hasta las elecciones intermedias 2 años, para pasar el cimbronazo, estabilizar y disfrutar lo que viene después, que es un proceso donde las cosas están más tranquilas. En cambio, si lo hacemos nosotros, no llegamos a disfrutar de ese momento. Claro. Che, hace 3 años que estamos diciendo lo mismo. No se hizo al principio, no se hace más. Pero esto no se hizo tampoco en septiembre del año pasado, No, sí. entonces tampoco lo vamos a hacer ahora. O sea, que tenemos miedo a arrancar. Bueno, tal vez ese sea el problema que tiene la Argentina. Tenemos miedo a arrancar, o sea, tenemos miedo a hacer cambio porque el cambio implica inestabilidad durante un tiempo para después lograr la Y estabilidad. de vuelta tan se lo deseada. estamos regalando esa agenda al próximo gobierno, que Bueno. sí lo va a hacer. Entonces vamos a quedar como los peronistas tontos que no sabemos estabilizar versus los gobiernos más de centro derecha que sí lo saben hacer y lo hacen a su manera. Bueno, yo creo que es un buen cierre, ¿eh? Lo tuvo el jefe de asesores, ex jefe de asesores, por supuesto, que tuvo su experiencia, que vino del sector privado y le quiso llevar al presidente, al ministro de Economía y al sindicalismo sus propuestas para mejorar la inflación y para mejorar el empleo. No tuvo éxito, no lo dejaron. El cierre lo hizo él. Chao, Antonio. Gracias. Un gusto.